Yo soy Antonio Turrent Fernández, soy veracruzano, estudié agronomía en la Escuela Nacional de Agricultura, hice mi maestría en el Colegio de Postgraduados y un doctorado en la Universidad Estatal de Iowa, en Estados Unidos. Y desde que regresé en 1968, he estado trabajando para desarrollar tecnología para los agricultores pequeños. Y comencé con una experiencia que conocimos mucho en los años fines de los 60 y la mayor parte de los 70, que es lo que fue el Plan Puebla. Ahí aprendí, ahí se trató de demostrar que los agricultores en pequeño eran capaces de incrementar sus rendimientos, porque ya desde entonces había el estigma de que la agricultura en pequeño no era viable. Hace 10.000 años no había maíz en México, no había maíz en todo el mundo. Es difícil para los mexicanos pensar en un día sin tortillas, sin tamales, sin pozoles, etcétera, tantas cosas para lo que es el maíz tan importante para nosotros. Lo que había era un zacate que conocemos como teocintle, que progresaba en una gran parte del territorio nacional. Entonces, hace 330 generaciones de habitantes de Mesoamérica, desde luego principalmente aquí en México, que domesticaron al maíz y lo modernizaron y lo trajeron cuando vinieron los españoles. Ya el maíz que existía en el país era el maíz moderno que conocemos ahora. Y lo siguieron desarrollando y adaptando, y tenemos ahora 59 razas nativas de maíz y también una gran diversidad en lo que son sus parientes silvestres, de tal manera que aquí en México está el Centro Mundial de Biodiversidad para el cultivo para el maíz. Y en el mundo el maíz es principalmente un forraje. Se usa para darle de comer a los cerdos, a las vacas, a las aves. Solamente en México y probablemente un poco en América del Centro, el maíz se usa para el consumo humano directo. Son muy diferentes, por ejemplo, a cómo son los europeos, cómo funcionan los norteamericanos y cómo funcionan los canadienses en términos de cómo usamos el maíz, cómo lo consumimos. En la actualidad, y estudios que se han hecho en el Instituto Nacional de la Nutrición, Salvador Subirán, alrededor del 58% de la ingesta energética, las calorías que consumimos en la dieta nacional, provienen del maíz, del consumo de maíz. Alrededor del 25% de la proteína que tiene la ingesta nacional, la dieta nacional, también proviene del maíz. De ahí la importancia tan central que tiene. Las razas nativas de maíz son muy importantes por varias razones. En México cultivamos 8 millones de hectáreas de maíz todos los años, pero solamente 3 millones de hectáreas son de muy buena calidad, que están ubicadas en el norte del país, bajo riego, o en terrenos planos y de buen temporal, como los que hay en partes de Jalisco. Pero en el resto del país, como en Durango, como en Zacatecas, las condiciones para cultivar el maíz son más bien de tipo mediano a marginal. Y las únicas materiales genéticos o los únicos maíces que producen en estas condiciones, las muy limitativas, son los maíces nativos. De tal manera que por eso es que es muy importante, para que no vaya a haber población rural que se quede sin comer, porque usan tierras de mala calidad. Y ahí ellos tienen que producir su maíz, porque ese ha sido el desarrollo histórico. Pero hay una segunda razón por la que es muy importante el maíz nativo de México, esas 59 razas nativas. Y es porque está completamente identificado con la cocina pluricultural mexicana.
No se puede hacer una tlayuda, que es una tortilla muy especial que se produce en Oaxaca. No se puede producir esa tlayuda que no sea a partir de un maíz de una raza nativa que se llama la raza bolita. Si no se tiene raza bolita, no se pueden hacer tlayudas. El totopo oaxaqueño solamente se puede hacer con el maíz de la raza zapalote chico. El pozole, el tejuino, el tascalate, los tlacoyos, cada uno de ellos tiene una raza nativa especializada. De tal manera que la comida cultural mexicana, que es tan importante para nosotros y reconocida por su gran diversidad, está producida a base de maíz, pero no es cierto que cualquier maíz. Tiene que ser maíz nativo mexicano. Y eso es algo que la gran parte de nuestra población no entiende. No lo entiende desde luego las multinacionales, porque están tratando, por ejemplo, la Maseca, que es un productor muy importante de harina para México, de maíz a México y el mundo. Bueno, ellos compran un tipo de maíz nada más que funciona para su proceso industrial, y ellos no quieren comprar razas nativas de maíz. Entonces, como ellos son los principales compradores, entonces los pequeños productores de México sienten una presión a dejar de cultivar sus razas nativas y en su lugar sembrar maíces que sí les va a comprar Maseca. Pero eso es parte de la historia y tenemos que proteger las razas nativas. Ahora hay una amenaza inminente a las razas nativas, pero mucho más peligrosa y poderosa. México está en proceso de sembrar a nivel comercial maíz transgénico. Maíz transgénico es un maíz común y corriente, un maíz normal, al que se le ha insertado 1 o 2 o 3 transgenes que vienen de especies diferentes al maíz, bacterias o de hongos más bien de virus y bacterias, los cuales por un procedimiento de laboratorio se insertan en cada célula en las células embrionarias del maíz, y cuando están recién polinizadas, y entonces estas al reproducirse producen plantas que tienen ese transgene en cada una de las células. La tecnología es bastante incipiente en términos de precisión, de calidad. No hay manera de controlar en qué lugar específico del espacio genómico de un cromosoma, de los 10 cromosomas que tiene el maíz, en qué lugar específico va a ubicarse este transgene. Es más bien el procedimiento que más se ha usado es un escopetazo que está embebido. Las postas vienen siendo partículas muy pequeñas de oro o de tungsteno que están recubiertas por un material en donde está precisamente el material transgénico, y entonces se dispara, y entonces donde golpea, donde llega, donde es, de tal manera que podemos, lo que sabemos es de que cada uno de los híbridos que es transgénico tiene su transgene en una posición diferente, y eso es importantísimo, porque por cruzamiento natural, por cruzamiento sexual, los cerca de 53 eventos transgénicos que hay en el mercado de semillas del mundo, que están ubicados en diferentes híbridos, por cruzamiento se pueden hacer converger en una sola planta. Y hay el temor de que si esto ocurre en México, y tenemos razones para pensar que ocurriría, de que nuestras razas nativas van a empezar a acumular basura transgénica, porque los transgenes actuales, ocurre como con el caso de los plaguicidas, siempre hay resistencia que ya hay de manera natural en las plagas del maíz. Si mata uno con un transgene, con una toxina de un transgene,
mata al 95% de los individuos de una población, de una plaga del maíz, pero queda un 5% o menos. Siempre hay algunos que sobreviven porque son ya de manera natural resistentes a esa toxina. Y entonces lo que ocurre es que empiezan a volverse más y más frecuentes en la población de la plaga, y llega un momento en que aparecen como resistentes. Esto ya ha ocurrido en el África, por Sudáfrica. Sabemos que una plaga del elote, que era susceptible en un principio al maíz, a la toxina del maíz, 10 años después ya se volvió resistente. Pero lo que ocurrió en esa población es que empezaron a aparecer una mayor frecuencia de individuos de por sí resistentes. Entonces lo que tiene que hacerse, como se hizo en el pasado, es buscar otra molécula, ¿verdad?, de otro plaguicida. Pues ahora hay que buscar otro transgénico. Y en cada vez se está trayendo, y el anterior ya es útil, ya inútil, ya es basura. Bueno, en la medida en que se va avanzando en este proceso, y no hay porque esto es la evolución que conocemos como darwiniana, pues somos producto de esta evolución, toda la vida que hay aquí en este planeta. Y entonces lo mismo va a ocurrir con las plagas, y entonces va a haber una carrera. Entonces todos los residuos, toda la basura que va a abandonarse va a ir a dar a las razas nativas de maíz, quiera uno o no. Y no es porque estén cerca, sembradas cerca una de otra, sino que por los sistemas tradicionales de mejoramiento genético autóctono, los productores viajan distancias grandes y cuando encuentran una mazorca de maíz o una planta que les gusta, la cortan, la toman y se la traen de regreso a su casa, aunque esté a 100 kilómetros o a 1000 kilómetros. La revuelven con su semilla y la siembran juntas porque quieren que se crucen. Entonces, lo que está ocurriendo de esta manera es dispersar los transgenes que vienen en ese maíz híbrido. Ese es un riesgo que podemos tener. También quiero platicar de otra cosa muy especial con respecto a esto de los transgenes. Durante mucho tiempo, digamos los últimos 15 o 20 años que se ha usado más esta tecnología, una de las posiciones más sobresalientes o más claras de toda la parte mercadotécnica de estas compañías multinacionales es de que no hace daño a la salud, que uno puede estar comiendo este maíz transgénico y que no pasa absolutamente nada. Y para eso hicieron experimentos en ratas, porque ese es el modelo que se usa para salud. Nada más que lo hicieron ratas que duran 2 años, las dejaron, las alimentaron con maíz transgénico durante 90 días. Y como lo que resultó era, no se murieron las ratas en 90 días, entonces ese trabajo se publicó en muchas partes del mundo y además apoyado en mucha publicidad. Entonces, aquí en todo el mundo se fue aceptando como que un maíz transgénico no tenía daño para la salud. Entonces aquí en México lo que hemos hecho, no hemos hecho ninguna prueba de ese tipo, casi, que haya ordenado el Estado mexicano por un grupo independiente de investigadores. Lo que hemos hecho aquí, y eso es algo que no es para enorgullecernos a la comunidad científica, es que hemos aceptado las normas que tienen Estados Unidos. Si ellos lo aprueban, nosotros también lo aprobamos. Aun cuando en Estados Unidos no se consume el maíz directamente como nosotros, aún así no hemos hecho pruebas porque no ha habido recursos para hacerlas. Bueno, pues entonces, después de una historia de batallas en varias partes del mundo, un grupo de franceses encabezados por el doctor Seralini acaba de publicar un trabajo muy revelador. En vez de alimentar durante 90 días una población de ratas, la alimentó durante todo su ciclo de vida y se encontró que había diferencia entre los sexos. Los machos sufrieron de una manera diferente a las hembras. Las hembras, el problema para ellos se volvió el cáncer mamario, cáncer de mama. Y hay unas fotografías espeluznantes, ¿no?, que muestran cómo esas ratas alimentadas durante un año muestran unos tumores. Eso está publicado y se puede ver. Y a los machos
los mató de otra manera. Se fue a causar trastornos en el hígado y en los riñones. Y entonces la mortalidad de las ratas que estuvieron alimentadas con maíz transgénico fue mucho mayor, 3 o 4 veces mayor que la mortalidad de las ratas que no fueron alimentadas con maíz transgénico. ¿Por qué es esto? Bueno, desde luego que es muy importante para nosotros esto, porque resulta que a las ratas se les dio de comer el grano de maíz directamente, tal y como lo consumimos nosotros. Así se les dio a las ratas. Bueno, no lo nixtamalizaron, no se lo hicieron tortillas, pero sí el grano se molió, se secó y se integraron raciones. Pero así es como nosotros los comemos. La única diferencia es que nosotros lo nixtamalizamos antes. Pero es exactamente como lo comieron las ratas, y hay que recordar mucho. Es un producto, es un maíz híbrido de Monsanto que se llama MON 603. También se le conoce como NK 603. La alimentación de las ratas 2 años con este maíz produjo esos trastornos. Bueno, pues resulta que para nosotros nos toca muy cerca a esto que ocurrió en ese experimento, y mucho más cerca que lo que ocurre al resto del mundo. En Europa, por ejemplo, como ya dije hace un momento, el maíz no se come directamente, se da de comer a los animales. Se engorda el ganado, se engordan los cerdos, se engordan las aves y se consumen los productos. A diferencia de nosotros, que consumimos el maíz directamente, como bien lo conocemos. Bueno, pues resulta que esas toxinas que dañan a las ratas también van a venir directamente a nosotros. En cambio, para los europeos, para Estados Unidos, va a haber un infiltro biológico. En un cerdo, por ejemplo, hay un hígado, un riñón, que va a estar procesando las toxinas que va a estar produciendo el maíz transgénico. Y en su carne, que es lo que consumimos, va a haber menor concentración de esas toxinas que nosotros, que las comemos directamente. Pero lo que es para espantar, hay una solicitud de parte de Monsanto para sembrar en el estado de Sinaloa 1.400.000 hectáreas de maíz transgénico en el estado de Sinaloa. Y de ese 1.400.000 hectáreas, 600.000 hectáreas están solicitadas para sembrar precisamente ese maíz MON 603 o NK 603 del experimento de las ratas. Y en el estado de Tamaulipas hay una petición del mismo orden de magnitud. Si eso es, imaginemos a un nene mexicano tomándose un atole de ese maíz transgénico NK 603 que va a llegar, si es que se produce en México, los 5 millones de toneladas de maíz que consumimos aquí en el centro del país, que viene de Sinaloa. Ahí va a llegar la mitad de ese maíz, va a ser NK 603, y ya sabemos lo que puede causar. ¿Qué ocurrirá con nuestras mujeres mexicanas que tengan ya predisposición genética al cáncer de mama? Si se alimentan con esto, ¿qué ocurrirá con los nenes de 2, 3, 4 años que toman atole? ¿Qué ocurrirá con las gentes mayores de edad? No sabemos. Esto es para tenernos de veras muy espantados. Y deberíamos, en nuestro país, por estas razones, deberíamos de declarar una moratoria, como lo hizo el Congreso del Perú, muy valientemente, porque hay que ser muy valientes y pensar mucho en la nación para enfrentarse a los consorcios multinacionales que tienen atrás de ellos a los gobiernos colonialistas. Están atrás de ellos, principalmente Estados Unidos, apoyando a Monsanto. Fueron muy valientes y de veras muy de pensar en su país, por su país, el Congreso de Perú, que decretó una moratoria de 10 años para sembrar maíz transgénico o para importar maíz transgénico en el Perú, mientras no se aclare si hay o no hay riesgos a la salud. Eso es lo que deberíamos de hacer en México. Claro,
son dos países distintos, pero sí, no puede uno evitar pensar que un gobierno mexicano, consciente de la importancia que tiene para el gobierno mexicano la salud de los mexicanos, de que debería de declarar esa moratoria y también debería de estimular, poner dinero disponible, muchos recursos disponibles para que muchos grupos, varios grupos mexicanos, científicos no comprometidos con las multinacionales, fueran a investigar, cotejaran ese experimento de Seralini y veamos qué pasa con nosotros, y vamos a ampliarlo, porque no es nada más el NK603, hay una diversidad de híbridos transgénicos que se van a sembrar en México. Todos ellos deberían de ser probados. Ahora, un razonamiento de las multinacionales y del gobierno mexicano actual, es de que existe un enorme déficit de maíz, de grano de maíz en México. En la actualidad estamos importando 1 de cada 3 kilos de maíz que consumimos en el país, el 33%. Pero esto es un proceso de deterioro que se está agudizando. Si no cambiaran las circunstancias, tememos que hacia el año 2025, ya está a la vuelta, 1 de cada 2 kilos de maíz que se consumieran en México van a ser importados, y la mayor parte de este maíz puede ser o va a ser transgénico, porque nuestros proveedores típicos como los Estados Unidos cultivan el maíz transgénico. Por esa razón se ha convencido a las autoridades mexicanas de que la solución a este problema de insuficiente para producción de maíz que se puede resolver con la modernización de la agricultura. Pero aquí hay un punto que habla mal de lo que los mexicanos sabemos de nuestro país y de nuestra producción de maíz. Solamente 3 millones de hectáreas de las 8 millones que sembramos están en el norte del país bajo riego, y solamente para esos 3 millones de hectáreas hay tecnología transgénica disponible que nos están vendiendo, solamente para esos 3 millones. Para el resto no hay tecnología transgénica. El asunto, pero aquí en esos 3 millones de hectáreas es donde tenemos a nuestro tipo de agricultor más moderno que hay, el de tipo empresarial, y ellos ya están modernizados. En Sinaloa, por ejemplo, el rendimiento promedio de 500,000 hectáreas de riego en Sinaloa ya es de 10 toneladas por hectárea, que compite muy favorablemente con las mejores regiones del mundo productoras de maíz. Ya la tenemos ahí en Sinaloa. Sabemos que los maíces transgénicos no rinden más que los maíces no transgénicos. Eso lo sabemos, lo sabe, hay información, y eso es perfectamente conocido. De tal manera que si transformamos esos 3 millones de hectáreas de maíz no transgénico a 3 millones de hectáreas de maíz transgénico, no va a haber incremento en la producción de grano, porque ya se está produciendo lo que se puede producir. Entonces es una falacia creer este razonamiento. La importación de maíz del año pasado costó 2.500 millones de dólares. Recordemos que los migrantes nos mandan 20.000 millones de dólares al año. Bueno, aquí son 2.500, que fue la factura por importar el maíz que necesitamos. En este año la importación va a ser mayor, y de enero a julio ya habíamos alcanzado 2.600 millones de pesos. Y tememos de que la factura total va a ser de 4.000 millones de dólares. No sé si dije pesos, deben de ser dólares. Bueno, 4.000 millones de dólares son alrededor de 52.000 millones de pesos.
Eso es lo que estamos mandándoles a los productores norteamericanos para que ellos hagan buenos negocios. ¿No deberíamos de usar esos 52,000 millones de pesos a invertir aquí en México para aumentarla? Por ejemplo, la razón por la que la agricultura en pequeño no produce más es porque no tiene disponibilidad de fertilizantes, que se han ido al cielo los precios de fertilizantes. Bueno, hay un cálculo, aritmética sencilla que hemos hecho. Si la mitad de toda la necesidad de fertilizantes que tuviera el país en las áreas de agricultura en pequeño, se subsidiara, fuera subsidiada la mitad de ese fertilizante por el gobierno mexicano, eso costaría un poco menos de 5,000 millones de pesos contra 52,000 millones de pesos. Estos 5,000 millones de pesos permitirían producir la cantidad de maíz que requerimos, que nos está haciendo falta. Pero ¿por qué en vez de canalizar el dinero y mandárselo hacia nuestros primos, por qué no lo canalizamos en México para aumentar la producción? Y sabemos también, cada peso ganado en la agricultura por ser un sector primario se vuelve 4 pesos en la economía nacional. Así que el negocio sería excelente para un gobierno que pensara nacionalmente, y que pensara en lo que es mejor para nuestro país. Un último comentario. México tiene los recursos de tierra de calidad agrícola y de agua dulce para aumentar la producción hasta el doble de lo que el país va a necesitar hacia el año 2025. Sabemos que para el año 2025 vamos a consumir 39 millones de toneladas de maíz al año, hacia el año 2025. Ahorita consumimos 33. Si nosotros aprovechamos los recursos de agua, principalmente en el sureste del país, donde está el Papaloapan, donde está el Grijalbo, Usumacinta y muchos ríos y arroyos que descargan al mar, si retenemos el 60% de esa agua y con ella regamos tierras que también tenemos en el sureste,